dile a la hermana, ya vamos a orar. A ver, ahora, Silvia. Sí, por usted tan amable. Pues sí. Padre, te damos gracias por este día porque nos permites estar aquí. Te rogamos que todo lo que veamos hoy, Señor, sirva para nuestra edificación y para que vayamos creciendo, Señor, en nuestro conocimiento y en nuestra relación contigo. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces tú me sabes, ya está. Bien, vamos a iniciar entonces, continuamos donde nos quedamos la semana pasada, en La realidad. estábamos viendo la realidad es que esto resalta en nuestra enseñanza. ¿Qué cosa? El hecho de buscar madurar, el hecho de buscar edificar. Esto resalta en nuestra enseñanza debido a que en estos tiempos la mayoría de los cristianos no parece estar preocupados por edificar, sino solo por asistir a una actividad que nos permita tener cierta paz y cumplir con Dios, pero nosotros entendemos que debemos madurar. Entonces, uno de los aspectos importantes es que nosotros tenemos que tener claro que no es solo cuestión de asistir a un culto, solo cuestión de asistir a una clase, sino que es cuestión de edificar nuestra vida. Y déjenme, voy pasando lista nada más a los que van llegando, porque luego se me olvida y ya no les pongo asistencia. Ok, entonces es cuestión de edificar. Esa es una de las cosas importantes que nosotros debemos de considerar. Por eso debemos recordar algunas características de la madurez que vimos en el curso 2. En el curso 2 vimos 3 características sobre la madurez, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, la primera, ahí las tienen escritas. La madurez no es automática. Vamos a ver Hebreos 5, 12 al 14, quien quiera leer. Luego alguien más busca Hebreos 12:1 y alguien más 2 Pedro 3:18 y alguien más 1 Timoteo 4:7. Empezamos. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. ¿Hasta dónde? Hasta el 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ok, aquí hay una cosa. ¿Por qué entendemos en este pasaje que la madurez no es automática? Porque el primer versículo que leímos dice, ¿por qué? Debiendo ser ya maestros. Es decir, si fuera automática ya serían maestros. Pero debiendo ser ya maestros, no lo son, porque la madurez no se da de manera automática porque uno vaya a la iglesia. Esa es una cuestión importante. La madurez no viene por el simple hecho de asistir. Mucha gente ha pasado décadas en la iglesia y no por eso han madurado en la palabra, no por eso han madurado como cristianos. Entonces, la madurez no se da de manera automática. ¿Qué podemos decir? Ahí encontramos que la madurez, ¿cómo terminaríamos esa frase? De acuerdo a esto. Como que es un proceso de conocimiento. Ok, bueno, pero el asunto es que basado en lo que acabamos de leer, la madurez implica intención de nuestra parte, o ¿cómo le podríamos poner? La madurez no se da solo por asistir a la iglesia, sino que debemos involucrarnos, o algo que ustedes puedan llenar. ¿Cómo concluirían esa frase? Para poder, encontramos que la madurez, yo diría, bueno, la madurez No es automático. ok, ya dijimos, no es automática. Es un proceso. Entonces decimos ahí, implica
intención de nuestra parte. Para yo madurar realmente, tengo que tener el interés y tengo que llevarlo a cabo, ¿verdad? Es decir, yo voy a la iglesia, me estaba acordando yo, aunque dentro del movimiento apostólico decía este hombre, cuando yo recibí a Cristo, tendría como 17 años más o menos, y entonces pasé al frente junto con otros y los hermanos pasaron a abrazarnos, a felicitarnos por haber recibido a Cristo. Y ya me acuerdo de un hermano que trabajaba en el aeropuerto, era conserje en el aeropuerto. Y ese hermano fue y me abrazó y me dio unas palabras de ánimo. Dice, hasta la fecha, ahora yo empecé a buscar, crecer, conocer, involucrarme en la palabra. Y ahora a la fecha, el hermano sigue sentado exactamente donde siempre se ha sentado, solamente yendo a escuchar. Después de cerca de 30 años, él está ahí todavía siempre sentado, y solo lo que hace es que cuando alguien recibe a Cristo pasa y le da su abrazo, pero no ha avanzado más allá. Sí, hermano. Es lo que le puse aquí, hermano, que es un proceso que implica la intención de nuestra parte, pero también hay que llevarlo a la acción, porque pues, con intención nadie madura. Ok, sí, por eso hablamos de intención, en el sentido de que es algo que yo hago. Intención implica el intento, ¿verdad? Convertirlo en acción. Exacto. Bien. David, pues es el querer y el hacer, ¿no? Exactamente. Del que nos habla. Es decir, Dios nos da el querer, pero también el hacer, pero necesitas esas dos cosas. Exactamente, el deseo y el llevarlo a cabo, sí. Yo le agregaría el creer, el hacer y el estudiar la palabra para poder madurar en ella. Ajá. O sea, es decir, lo quiero hacer, pero si no estudio la palabra, no voy a poder madurar. Ok. Entonces, yo agregaría eso, el estudio de la palabra, la comunión con Dios sobre todo. Ok, entonces vamos poniendo, vayan ustedes ahí llenando todas las cosas que implica el madurar. Porque entonces estamos viendo, yo puedo asistir a la iglesia, mas no por eso se me va a dar la madurez de manera automática. Por eso dice el escritor de la carta a los Hebreos, debiendo ser ya maestros, significa ya tenían todo, pero no lo son. Todavía son niños que necesitan leche y no tienen los sentidos todavía ejercitados en discernir entre lo bueno y lo malo. Ok, ese es el primero. Vamos al segundo. La madurez no es instantánea. Hebreos 12:1, ¿qué dice? Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia, porque muchos dicen, ya tomé un curso de esto, y esperan que eso ya les dé madurez, pero no se va a dar en un mes, dos, es un asunto de crecimiento. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:18? Segunda de Pedro 3:18. Antes también crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y hasta el día de la eternidad. Ok, crezcan en la gracia y en el conocimiento. Lo que decíamos hace un rato, el estudio de la palabra nos va a llevar, pero obviamente esto implica paciencia. Cuando uno dice, voy a leer la Biblia completa en un año, ok, es una buena intención, pero sin embargo, a veces el ser paciente, ir meditando los pasajes, porque hay que leer 3 capítulos al día, y a veces uno dice, pues ya lo leí, no, que aprendí, quién sabe, pero ya pasé por ahí. Esa es una cuestión en la que debemos tener paciencia. La madurez no es instantánea. Así es que, ¿cómo llenarían esa parte para llegar a la madurez? Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Ok, entonces no es instantánea. ¿Qué otra cosa podrían poner? Bueno, yo le puse como viene en la lectura. Tenemos que despojarnos de todo peso y pecado y crecer en gracia y conocimiento. Ok, entonces, bueno, aquí vamos a ponerle, hay que ser paciente. ¿Alguien más?
como que la velocidad a la que crece cada persona es diferente. Ok, y hay que entender eso. Es como cuando el papá le dice al niño, uy, a tu edad yo ya había hecho esto y aquello. Y el niño le dice, y a tu edad Benito Juárez ya era presidente. Ahora, es obvio que no podemos compararnos con otros, pero sí tenemos que crecer. Entonces tenemos que saber que es algo que implica paciencia. Mis hábitos van cambiando, pero para que un hábito realmente se establezca, dicen que tiene que pasar unos 3 meses, ¿no? Entonces, significa, yo voy adquiriendo hábitos que me llevan a madurar, pero tengo que ser paciente, porque aquel que empieza a hacer ejercicio para bajar de peso, por agarrar físico, etcétera, tiene que ser paciente. Y paciencia implica la constancia. Entonces, y considerar que la mala hierba crece más rápido que la buena hierba. ok, y miren, hay una cosa. ¿Cuánto tarda en darse un elote? Una planta de maíz da una mazorca, un elote. ¿Cuánto? 3 meses. ¿Cuánto tarda un pino para que nos dé un mueble? 3 años. 100 años para que sea realmente un... ¿Cuánto dura el elote? Te lo comes y... Cayendo en billetes de seguro. ¿Y cuánto dura un mueble? Hay muebles que han durado más de 500, hasta de 1000 años, ¿no? Quiere decir que aquello que es más perdurable toma más tiempo. La madera, para que realmente sea, digo, 15 años ya es útil, pero es una madera que va a ser de un tronco de este grueso, unos 30, 40 centímetros de 15 años. Pero para que sea realmente uno que nos dé es 100 años. Entonces significa que aquello que perdura toma más tiempo. Aquello que sale rápido se va más rápido también. Entonces debemos considerar que la madurez es un asunto de paciencia, no es instantánea. Y por lo tanto viene lo que han dicho, agregamos aquí, lo que han dicho, la madurez requiere práctica. Primera de Timoteo 4:7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Ok, entonces tenemos nosotros que ejercitarnos para la piedad. Cuando Pablo le dice a Timoteo que se ejercite para la piedad, significa que le esté poniendo en práctica, porque así vamos aprendiendo. Miren, dar es un hábito que implica práctica. Y si vamos a practicar, significa que vamos a estar dando constantemente. Si nosotros estamos dando, pues es obvio que algo está saliendo de nosotros, estamos dejando de tener algo porque lo estamos dando, pero eso implica práctica. Entonces, la madurez requiere práctica. De la paciencia. Algunas versiones traducen la palabra paciencia como constancia, porque finalmente tienen un mismo sentido ambas. Yo soy paciente significa que voy haciendo algo con calma, implica la constancia. La práctica es precisamente esa constancia. ¿Cómo llenaríamos ahí? Dice, para poder madurar, ¿qué pondríamos ahí? No creer en todo lo que se escucha y dejar de andar en chismes, sino ser disciplinados en la piedad. Bueno, ok, podríamos ponerle ahí ser disciplinados. La palabra disciplinado generalmente tiene una connotación negativa, ¿verdad? Castigado. Pero la palabra discípulo viene de disciplina. Y tener disciplina significa ejercitarse y mantener un cierto orden y mantener hábitos. Y la realidad es que cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos, ¿qué implica eso? Poner gente en disciplina. Y disciplina no necesariamente es sinónimo de castigo. Cuando dice que Dios nos disciplina, es que nos mete en un régimen para estar tratando con nosotros, que tengamos un camino. Entonces, ejercitarse es disciplinarse. Claro. Y ese es un aspecto. Por ejemplo, ustedes vienen hoy al curso, es parte de una disciplina, ¿sí o no? Sí, claro.
porque podríamos decir, no, pues mejor ahí nos lo pasa por internet, ¿no? Y entonces uno ya lo ve cuando puede, y a veces pues ahí viendo una película, en lo que le traen la película, pues vamos a ver un cachito de la clase, y no hay disciplina, ¿verdad? Entonces implica precisamente el hecho de que tengamos esta constancia, esta práctica, el tener disciplina. ¿Sí? Dentro de disciplina debe ser el compromiso, ¿no? Para que se lleve a cabo correctamente. Porque si la disciplina, si no tienes compromiso, pues no vas a hacer nada. Exactamente. Porque miren, sí, David. ¿Me permite leerle la definición de la palabra? La palabra disciplina proviene del latín disciplina, que significa enseñanza o entrenamiento. Su origen está en la raíz latina discere, que significa aprender, y comparte raíz con la palabra discípulo, quien aprende. O sea, el discípulo es quien aprende. Okay. Originalmente hacía referencia al proceso de instrucción y aprendizaje, tanto en el sentido de estudio como de autocontrol y aplicación de normas. Ok, entonces esto habla de que es algo que ejercitamos, es algo en lo que tenemos constancia y tenemos compromiso, ¿verdad? Porque estamos siendo formados. Esa es una parte importante, el entender que somos formados. Miren, yo tengo este compromiso con Dios. El hecho de que yo tenga tiempo para hacer diferentes cosas en el día significa que tengo tiempo para hacer mi diario devocional. Entonces, no puedo yo decir, ay, ya no tuve tiempo, ya estoy cansado, porque pude hacer otras cosas. Ahora, ¿cuántas cosas no hacemos aunque estemos cansados y aunque sea tarde? Y por esas razones es un aspecto de disciplina. Tiene que haber esa práctica, esa constancia. Llega el momento que hay cosas que no podemos evitar hacer porque estamos habituados a ellas, ¿verdad? Bueno, ahí es donde entra, por ejemplo, el tiempo devocional. Es algo a lo que yo estoy habituado, levantarme temprano para hacerlo, o ya en la noche, porque es cuando está más tranquilo todo y lo puedo hacer. Pero todo esto es, como dicen, cuestión de un compromiso, para que podamos realmente estarlo ejercitando. Porque el que va a hacer ejercicio, que va al gimnasio y todo, lo hace porque tiene un compromiso consigo mismo, ¿sí o no? Porque miren, es como cuando alguien lo operan y tiene una terapia y tiene que estarse ejercitando porque a lo mejor apenas tiene que volver a empezar a caminar y todo, pues lo hace porque quiere recuperar esa capacidad, ¿verdad? Pero cuando estamos sanos, pues no hacemos ejercicio muchas veces porque no hay un compromiso en eso. Entonces es parte de cómo nosotros vamos avanzando en nuestra propia vida con las cosas que para nosotros son parte de un compromiso. Porque hasta el juego de video involucra disciplina, ¿sí o no? No se sienta uno y luego lo domina. Bueno, esa disciplina que se que la tuvieron para otras cosas, ¿sí o no? Pero ahí es donde entra el hecho de entender que la madurez, entonces, no es automática, no es instantánea y requiere práctica. Y estamos avanzando en este camino. Dice, para llegar a la madurez en la iglesia hemos definido 5 hábitos que nos ayudarán a madurar y que a su vez reflejarán nuestra madurez en Cristo. Ok, ¿cuáles son esos hábitos? El primer hábito es tiempo devocional. Lo pusimos junto porque implica lectura de la palabra y oración, ¿verdad? Para no separarlas. Recuerden una cosa, no hay un equilibrio real. Hay gente que lee mucho la Biblia pero no ora. Y hay gente que ora mucho pero no lee la Biblia. El problema es que ambos o se van para un lado o se van para el otro. Y la realidad es que el que no lee la Biblia pero ora mucho, ora a veces hasta fuera de contexto en realidad, ¿no? Ya hasta está pidiendo otras cosas que no. Y el que lee mucho la Biblia pero jamás ora, sabe mucho pero no cree nada. Entonces son aspectos que debe involucrar, por eso los dejamos juntos, tiempo devocional, lectura de la palabra y oración. Por eso el diario devocional implica lo que yo aprendí del pasaje y qué petición y gratitud tengo. Porque ambas cosas siempre deben ir de la mano. La fe y la razón en la Biblia siempre están unidos, por eso dice que Dios pondrá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón.
Por eso dice que debemos alabarle en espíritu y en verdad, adorarle en espíritu, y por eso dice Pablo, cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. La Biblia nunca separa la fe de la razón. Entonces, por eso también nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Siempre hay esta relación entre ambos. Ok, por eso el primer hábito es el tiempo devocional. El segundo hábito es, a ver si acuerdan del orden. Oración. ¿Mande? Oración. No, la oración ya viene en el tiempo devocional. El segundo hábito es dar. Con razón se me olvidó. Por eso se les olvida. ¿A poco ese es un hábito? Tenemos que tener el hábito de dar, dice Jesús. Bueno, es curioso, no vi en ningún evangelio, pero lo dicen los apóstoles en la palabra. Como el Señor Jesús nos enseñó, más bienaventurado es dar que recibir, le dice la ley del boxeador. Entonces, más bienaventurado es dar que recibir, y nosotros tenemos que aprender a dar. Debe ser un hábito, y dar no es solamente cuestión económica. El tercer hábito, a ver ahí, por lo menos a ver si le atinan ahí. Bueno, ese vamos a ponerlo como el quinto. Pero si quieren anoten ahí, el quinto hábito es interceder. Quinto hábito, interceder. ¿Qué otro hábito hay? El tercero y el cuarto. Ok, ¿cuáles son? Congregarse. Congregarse es el tercer hábito. Congregarse debe ser un hábito. Dicen, ay, lo haces por costumbre, por rutina. Estoy habituado, es algo que yo hago constantemente. Voy a la iglesia, y la verdad es que es cierto, a veces si uno no va a la iglesia se puede sentir raro. Ahora, obviamente que el propósito no es el hábito en sí, pero es un hábito de un cristiano maduro. Y es un hábito que nos lleva a la madurez, congregarse. Porque así como tenemos hábitos en ese sentido de ir al trabajo y todo, pues también uno tiene que tener el hábito de congregarse. El cuarto hábito, ya el último que queda, compartir a Cristo. Esto debe ser un hábito de parte nuestra. Yo tengo muy grabada esa escena de la película Medias Tintas, que le dicen a la gordita, ahí están en la recaudería, ¿no? En las verduras, le dicen, oiga, y en su iglesia, del chupacabras, y le dicen, oiga, y en su iglesia, ¿qué dicen del chupacabras? ¿Qué dice la Biblia del chupacabras? Es una oportunidad para compartir. Dice, del chupacabras no sé mucho, pero cuando fuimos a Acapulco, ahí es donde nosotros lo vimos. No, de los extraterrestres le preguntaron. Su Biblia, ¿qué dice los extraterrestres? Dice, no, pues eso yo no sé mucho de la Biblia, pero cuando fuimos a Acapulco, vimos al chupacabras, y empieza a platicar en otra cosa. No tenemos a veces el hábito de responder con algo en la palabra, o con compartir a Cristo en una plática informal. Por eso a veces los cristianos hacemos actividades y pensamos que evangelismo es una actividad y que tenemos que organizar una actividad para evangelizar, cuando debe ser un hábito natural en nosotros. Debe ser algo que hacemos por hábito, porque si alguien me dice, oiga, tengo un problema, ¿cómo le hago? Pues mira, vamos a ponerlo en manos de Dios. Y entonces uno puede tener el hábito de estar llevando a la gente al conocimiento de Dios, o por lo menos mostrarles quién es Dios. Y no necesariamente estamos buscando que crean lo que yo creo y que vengan a la iglesia, sino que ellos sepan quién es Dios. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Porque la iglesia ha confundido últimamente, en las últimas décadas, ha confundido mucho llevar gente a los pies de Cristo con llevar gente a la iglesia, y no es lo mismo. A las iglesias mucha gente fue llevada, pero nunca a los pies de Cristo. Esos son aspectos que debe haber en nosotros el hábito. Ok, compartir a Cristo. Y el quinto hábito, como decíamos, interceder. Allá está pegado en el pizarrón, está en el boletín. Pues le hemos buscado dónde más les ponemos la frase, porque pues vemos que no la usan mucho algunos, ¿no? Antes de quejarte por algo, ora por ello.
que la economía, que el presidente, la presidente, que es, pues por ello, acostumbrémonos a orar por las cosas en lugar de quejarnos de ellas. ¿Ok? Dice, en la siguiente lección hemos de hacer una evaluación personal de cada hábito. Entonces, la pregunta es, ¿qué hora es? Son las 11:30, ¿no? La pregunta es, ¿están listos para la evaluación? ¿Eh? Bueno, así cada uno comparte su... No es cierto, no van a compartir sus respuestas. Pero, a ver, dejo unas aquí, dejo otras acá y dejo otras. Si sobran me las pasan porque nos faltaron varios hermanos. A ver, ¿quiénes llegaron? Misael, Enrique, Graciela, Laura, Natanael, Ley, Neftalí. Ok. Bueno. Lección 24. Hábitos de madurez 2. Tenemos que acabar este curso de aquí a diciembre, por eso tenemos que irle dando. Nos faltan, son 32 lecciones, vamos a la 24, quiere decir que nos faltan 8, ¿verdad? 2 meses para terminar el curso. Ok, dice, confiando en que todo lo que hemos estudiado sobre la importancia de edificar nuestra vida y avanzar en la madurez son temas que han quedado claros, ya hemos hablado sobre este tema ampliamente. Ahora debemos mirar hacia nuestra propia vida para evaluar lo que hemos avanzado hasta ahora, pues no podemos participar en la iglesia como meros espectadores que reciben una enseñanza, asienten mostrando que están de acuerdo con lo que se ha dicho y siguen de largo con sus vidas como si no hubieran escuchado nada importante que les impulsara un cambio. No sé, ay, mira qué bonito el mensaje, pero no ataqué nada de ahí. Esta evaluación de los hábitos de madurez nos llevará a recordar algunos aspectos que posiblemente hayamos pasado por alto y nos permitirá tener mayor claridad sobre cómo mejorar estos hábitos, además de mostrarnos la forma en que Dios ha estado trabajando en nosotros. Uno puede decir, bueno, sí he avanzado, significa que Dios está formándome a mí. Ok, dijimos que el primer hábito es tiempo devocional. Ok, el tiempo devocional. También lo llamamos por ahí tiempo con Dios, ¿verdad? Pero tiempo devocional, porque es un hábito. Este hábito se refiere a qué? A tener un tiempo de lectura bíblica y un tiempo de oración. Exactamente, ok, pueden ponerlo de esa manera. Tener un tiempo de lectura bíblica y un tiempo de oración. Ese es nuestro devocional. Y realmente no es algo complicado, pero involucra compromiso, involucra intención. Ok, describe cómo ha sido tu experiencia en este hábito. ¿Cómo han ustedes avanzado ahí en ese hábito? Ya es una respuesta ahí personal. Dicen, bueno, pues es que la verdad no tengo nada que escribir. Ah, es que no lo he estado poniendo en práctica. Entonces ya ahí sean sinceros ustedes porque es su evaluación personal. Ok, no vamos a pedir que las compartan. Ya me cortó mi inspiración. Sí, señor, sí. Es que le están pasando las respuestas. Es trampa. Ah, ¿no? Bueno, ok, entonces tenemos ahí qué experiencia han tenido en el hábito del tiempo devocional.
me da gusto porque todos tienen algo que escribir, entonces eso es bueno. Es personal, no se preocupen, no lo van a compartir porque ahí necesitamos que sea algo sincero de parte de ustedes con ustedes mismos. Ahora, ahí van a ponerle abajo, en este hábito, más bien, hace falta mejorar o debes empezar a llevarlo a cabo. ¿Cuál marcarían ustedes? ¿De qué manera pondrían ahí ustedes? Sí, voy bien, digo, no significa que sea perfecto, pero es un hábito que estoy adquiriendo o que ya adquirí. O hace falta mejorar, hay cosas en las que todavía estoy batallando y por eso tengo que esforzarme más todavía por adquirir este hábito. Mal hábito. Okay. O el otro es de que a final de cuentas todavía ni siquiera lo estoy poniendo en práctica. Bueno, es parte de la evaluación. Ahí ustedes marquen una de las tres. Y luego van a poner ahí, en cuanto a tu diario devocional, ¿estás al día? ¿Te faltan de 1 a 5 días por mes? Es decir, voy ahí medio fallándole un poquito. O la otra, te faltan más de 5 días, quiere decir que pues a lo mejor nada más yendo 3 o 4 al mes, ¿no? O no lo has llevado a cabo. Ahí vayan anotándole en qué diario devocional vas actualmente. No le pueden poner el 6 porque no hay 6, es del 1 al 5. ¿Y en qué vuelta? Porque a lo mejor sí voy en el 1, pero ya es la segunda vuelta o ya es la tercera vuelta. Recuerden, ¿qué pasa cuando yo ya leí toda la Biblia, ya en el diario devocional? Pues empiezo de nuevo, porque es un hábito que no voy a dejar y a lo largo de la vida, si me da el leer la Biblia en 3 años y medio aproximadamente, significa que cada 7 años ya leí 2 veces la Biblia, significa que a los 14 años ya leí 4 veces la Biblia y ahí le vamos haciendo 21 años, ya la leí 6 veces, ¿no? Entonces, esto implica todo lo que es que siempre constantemente está uno leyendo la palabra, porque a final de cuentas, aunque termine, continúo y continúo mientras Dios nos dé vida, seguir leyendo la palabra. Entonces yo empecé tarde, yo confío que los jóvenes van a llegar a las 50 vueltas por ahí a lo largo de su vida. No, y sobre todo que el mismo pasaje que leí hoy, mañana lo vuelvo a leer y ya le encuentro otro significado distinto. Exacto, por eso es bueno ir anotando, porque en algún momento dicen, a ver hermano, usted de un estudio en Efesios 2, pues agarro mis diarios devocionales donde está anotado lo que aprendí de Efesios 2 y yo tengo anotaciones ya, Sí, pues sí. y eso es una gran ayuda, ¿verdad? Pues es cierto. Ok, entonces es mi propio comentario bíblico que voy escribiendo a lo largo de mi vida. Eso en cuanto al diario devocional. ¿Y en qué vuelta va uno? Ok, entonces... ¿En qué vuelta va de cuántos Sí. ya leyó el 1? Sí, ya lo leyó todo una vez, llegó al diario 5 y volvió a empezar con el 1. Ya leyó la versión internacional, ya leyó la fechita, ya leyó la diario vivir, La del punto Ajá. 0001. o sea, punto 000, no llevo ni uno. No llevo ni uno. Ok, esa es la vuelta, es decir, ya termina el 5 y empiezo otra vez en la segunda vuelta. Voy al tercio. No lleva ni uno. Ok, Ya acabó el diario 1 con eso. segundo hábito. El segundo hábito dijimos que es dar. Dar, está cortito. Ok, este hábito se refiere a qué? A que nosotros podamos ofrecer parte de nuestro tiempo, de nuestros recursos económicos, de nuestra vida a
una labor Ok. que enaltezca las instrucciones bíblicas. Bueno, entonces esto implica ofrendar, diezmar, dar a los necesitados, dar tiempo, etcétera, ayudar, como ustedes quieran describirlo ahí. Ok, describe cómo ha sido tu experiencia en este hábito. Ahí en cuanto a dar, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes? Porque puede ser que tengan un testimonio, bueno, yo he estado dando fielmente y he visto la mano de Dios proveyendo, sustentándome, etcétera. Lo que ustedes puedan compartir como un testimonio. ¿Sobraron hojas aquí? Ah, ok. Ok, entonces, ¿cómo ha sido su experiencia en este hábito? Ok, dice, en este hábito vas bien, hace falta mejorar, debes empezar a llevarlo a cabo. ¿En qué situación se encuentran con respecto a este hábito? Y ahí van a marcar también, en cuanto a ofrendar y diezmar, lo haces fielmente, de manera ocasional, muy pocas veces, no lo realizas. Hoy, por ejemplo, nos toca dar despensa, es una ofrenda que hacemos en especie, ¿verdad? Porque nada más recordó ayer que teníamos en la calle. Ayer se lo recordé. Ah, sí. Sí. Ayer se me... Ah, sí, cierto. Ok, entonces lo haces fielmente, de manera ocasional, muy pocas veces, no lo realizas. ¿Acostumbras a apoyar a personas necesitadas? Sí, no, solo a veces. Ya luego hay mucha discusión sobre si se le debe dar a la gente en la calle, ¿verdad? Porque luego hay mucho fraude. Pero eso es más cuando sabes que es verdad, ¿no? Que está necesitando. Ajá. Y si llega a haber el hecho de gente que conocemos que pasa un momento difícil, pues hay que apoyarlo, ¿no? Y sabemos que no hay fraude, pero apoyamos gente necesitada, estamos dispuestos a hacerlo. Esa es parte de este hábito. Ok, ayer que platicábamos sobre la situación en Estados Unidos, hay algo que ha pasado, las iglesias en Estados Unidos están acostumbradas a dar siempre, porque mandan dinero para todos lados siempre, ¿no? Que no está apoyando una iglesia allá y por eso luego todo el mundo quiere un contacto con la iglesia de Estados Unidos, porque pues dicen llegan los dólares, pero es el país más endeudado del mundo y la situación económica sí está fuerte. Ahorita el dólar está a 18 y cachito, ¿no? Ha estado decayendo, pero a pesar de eso están habituados a dar. Entonces uno dice, no damos porque tengamos de sobra, damos porque tenemos el hábito de dar. Entonces parte de comprender cuando dice Pablo que los macedonios, aún de su profunda pobreza, dieron más allá de sus fuerzas.
significa no es una limitación. Entonces por eso uno está habituado a dar. A nosotros nos ha tocado que cuando nos va un poquito más difícil económicamente es cuando tenemos más invitados a comer. Entonces, pues, gracias a Dios, ¿no? Y Dios provee y Dios da siempre en todo esto. David, hay iglesias en que los hermanos dan en especie. Es decir, no tienen dinero, pero dan de su cosecha. Que traen una gallina y cosas así. Sí, adelante, hermano. Yo vi un testimonio, algo muy bonito de esto. Estuve con un hermano que ya falleció ya en Ixtlahuaca cuando yo me fui. Y él era muy fiel a la iglesia. Cuando iban a dar a luz sus cuerpos, se asomaba y el primerito que le hacían, luego le amarraba un hilito en la cola para llevarlo a la iglesia. Y de sus cosechas, de lo primero que salía, lo primerito que pescaba lo llevaba a la iglesia. Y había algo bien curioso, porque tenía unos percazos que pesaban más de 500 kilos, enormes animales. Y sus milpas, todas estaban a los lados se veían milpas, y los maíces chivos, y los de él unos tremendos maízotes con unas mazorcotas que daban. Y cuando estuvimos allá también fue de mucha bendición para nosotros, porque de lo que daban nos aportaban que carne, que maíz, de todo nos aportaban. Y el hermano por dar a la iglesia era muy bendecido. Y sus milpas, sus animales, tenía unos torazos enormes, grandes, unos puercazos tremendos, y era bien fiel con la iglesia, y el Señor a cambio lo retribuía a él. Se puede ver ahí cómo lo retribuía el Señor. Exactamente, porque tenía el hábito de dar, ¿verdad? Es una cuestión en la que sí lo más emocionante, diríamos, respecto a este hábito es cuando vemos la mano de Dios respaldando. Entonces, por ejemplo, de lo que estábamos hablando anoche con la hermana Anita, que yo me quedé pensando, fue, por ejemplo, cómo hay hermanas mayores, viudas, que dan. Que uno luego diría, pero es que es una mujer viuda que tiene, digamos, pues tiene limitaciones, ¿no? Pero aún así esas hermanas, y en muchas iglesias lo vemos, yo lo vi desde niña, y como esas hermanas viudas son muy generosas y Dios es fiel con ellas y no las deja. Ok, entonces ahí, bueno, ese es el de dar. Vamos al tercer hábito. Es el hábito de congregarse. Hábito de congregarse. Este hábito se refiere a qué? No dejar de estar reuniéndose con la comunidad. Ok, entonces reunirse de manera constante con la iglesia en las actividades que correspondan. Reunirse de manera constante con la iglesia en las actividades que correspondan. Digo, no podemos ponerle en todas las actividades porque ayer hubo actividad de jóvenes, pues no esperamos que vengan los que no son jóvenes, ¿verdad? Aunque todos somos de espíritu joven. Pero lo que sí esperamos es que vengan a las actividades que les corresponde, ¿verdad? Próximo sábado esperamos a quienes, a todos los varones. A los varones, entonces, pues es parte de congregarse. Exactamente. No lo digo por nadie, no, nada más. Que cooperen, tú vas a cooperar y no vengas. Ya estaremos viendo quiénes van a apoyar la reunión de varones con su cooperación. Ok, entonces congregarse, reunirse de manera constante con la iglesia en la actividad que corresponda. Describe cómo ha sido tu experiencia en este hábito. ¿Qué tanto en realidad yo me he formado en el hábito de congregarme a tal grado que no puedo sentirme bien un domingo en la mañana, mediodía, si no he estado yo en la presencia de Dios junto con los hermanos, ¿verdad? Como decía por ahí un hermano, bueno, pero es que yo en mi casa hago todas las cosas, pero no es lo mismo. Congregarse incluso está señalado en la palabra, no dejando de congregarnos, dice Hebreos 10, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Y es cierto que a muchos la costumbre es no congregarse.
pandemia, porque en todas las iglesias hubo gente que después de la pandemia dejó de congregarse porque se malacostumbraron. Exacto. Y la gente que tenía el hábito de congregarse en la pandemia fue un conflicto. Sí. Porque pues es que estamos acostumbrados a ver a los hermanos y apoyarnos, ¿verdad? Compartir, convivir. Ok, entonces anoten cómo ha sido su experiencia en ese hábito. Y califiquen, en este hábito vas bien, hace falta mejorar, debes empezar a llevarlo a cabo. Bueno, obviamente están aquí y seguramente pues no es, deben empezar a llevarlo a cabo, ya lo llevan a cabo, están aquí en el curso, ¿verdad? Dice, ¿consideras que este ya es un hábito formado en ti? La respuesta puede ser sí, o puede ser aún me falta. O la respuesta puede ser que falte por algo especial. Porque hay algunos que tienen el hábito de congregarse, pero pues es que ahora vino la familia, porque ahora hay vuelos, y todavía en ese sentido está la situación. O la otra es que no es un hábito formado en mí todavía, y ahí señalamos no. Ok, y yo creo que aquí vamos a dejar para terminar la próxima semana esta lección de esta evaluación. Bueno, es más, pues se van a llevar sus hojas, ¿no? Oh, sí. Terminen la evaluación. El cuarto hábito, dijimos, es compartir a Cristo, y el quinto hábito, interceder. Ok, entonces se llevan su hoja, terminan la evaluación, la próxima semana hacemos una revisión nada más de dudas que haya habido, pero ya vieron más o menos cómo ha sido, y y ya vemos la parte final de la lección, ¿ok? Acabé también la parte final. Bueno, vamos a orar para terminar, para concluir la clase de hoy, y así prepararnos para iniciar a tiempo el culto. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre que moras en los cielos, agradecemos tu bondad, tu cuidado hacia nosotros, que nos concedes hoy, Señor, el poder meditar sobre nuestra vida cuando dice tu palabra a través de los profetas, sobre todo Ageo, que dice, mediten pues en sus pasos, y nosotros tenemos que meditar en cómo vivimos, Señor, sobre todo en cuanto a nuestra relación contigo. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los que hoy hemos estado compartiendo este tiempo, y te pedimos que tú sigas haciendo tu obra sobre nuestras vidas con poder. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Dios les bendiga, hermano, y nos despedimos.